en la asamblea yo les dije, por mí, con una muerte cruzada, si es que me tengo que ir a la casa, me voy feliz si el señor Lazo se va. O sea, yo no tengo ningún problema porque creo que este gobierno es nefasto, pero siempre lo que quiera que se dé debe darse dentro de la ley. ¿Cuál es la perspectiva del país, arquitecto John Vinuesa, asambleísta, representante de Chimborazo, asambleísta del país? ¿Cuál es su visión para las próximas horas del país? Buenos días, arquitecto. Saludos cordiales. Hola, Gilberto, buenos días. Tristes horas para el país, ¿no? Tristes horas que la causa fundamental, o sea, lo primero que uno tiene que pensar es quién empezó todo esto. Y ahí es donde empieza la primera división de opiniones. Hay quien dice, lo primero, la primera, no sé si está conectado, ¿sí? Bueno, voy a Sí, suponer que está conectado, estamos conectados. sí, 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 todo bien, todo bien. Ya, ok. Entonces, la primera cosa que uno tiene que pensar y donde hay división de opiniones, y es la división que nace, que lleva a todo, es cuál es la causa de esta pelea, cuál es la causa de estas movilizaciones, de este paro. Entonces, tenemos dos opciones. Una, la causa son los indígenas que se han movilizado y se han tomado las ciudades. Esa es una opción de análisis. Y la otra opción de análisis es la paralización no se da desde hace 10 días, la paralización se da desde hace 5 años, 4 del señor Moreno y un año de Lazo, porque no han invertido en el país, han sacado todo el dinero del país, no el de ellos, el del país fuera, y no hay obra pública. Y la obra pública es el gran dinamizador de la economía. Por lo tanto, si no hay obra pública, si no hay quien dinamice la economía, no hay trabajo, no hay fortalecimiento institucional, y la falta de fortalecimiento institucional y de trabajo genera inseguridad. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿dónde nació esta movilización? ¿En el pedido de un dirigente o en un clamor de ciudadano nacido por una falta de atención por parte del gobierno? Ahí está, la primera cosa. Y esto hace que los ciudadanos se dividan en posiciones, ¿no? La segunda cosa es de dónde es aceptable la violencia y de dónde no es aceptable la violencia. Entonces, por una parte dicen las fuerzas públicas, la policía está sumamente violenta. Ayer dispararon a la cara y le reventaron el cerebro a una persona con una bomba lagrimógena. O sea, eso sucedió en el Puyo, aquí cerquita. Y uno no se puede, y con los videos como hay ahora, eso es en tiempo real, ¿no? Inmediatamente uno se entera de lo que está pasando. Pero por el otro lado, también se dice, hay muchos desmanes de la gente que está en las protestas. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? Porque, y Gilberto, esta pregunta no es fácil de responder, porque yo, por ejemplo, no creo en la violencia, para nada. O sea, yo no creo que la violencia se responde con más violencia, pero hay personas que sí lo creen. Hay personas que creen que si alguien se pone violencia hay que darle palo. Y si es que se le da palo, hay que darle con la pistola. Y si no, hay que ver la manera y hay que cogerle a un manifestante y patearle entre 10. Imaginan algunos esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, eso son dos fuentes diferentes de razonamiento. ¿Cuál de los dos es Arquitecto, global? perdóneme que le interrumpa. Y lo que usted menciona es una verdad, pero también ha observado los videos donde que negocios de gente del pueblo también es saqueada. Es Allá decir, voy, allá voy, allá voy, Gilberto. Entonces, lo que estoy haciendo y ahorita es un análisis, ¿no? Nada más que eso para luego poder ir a alguna otra cosa. Luego viene el tema de qué tan legítima es la movilización. Esa es otra discusión. Entonces, ¿qué es lo que dicen unos?
los manifestantes dicen que se debe presionar al resto de población. Debe ser, el resto de población siente que debe ser presionada, por lo tanto no les dejan abrir los locales, etcétera, etcétera. Y a eso le suman el hecho de que hay personas que vienen desde afuera y saben que tienen que comer de alguna manera, entonces cogen y hacen lo que sea, saquean y lo que sea. Luego viene también gente que no está en las movilizaciones y que se aprovecha. O sea, que ya conocen que en el momento de la movilización pueden hacer alguna barbaridad y no, nadie se va a dar cuenta. Entonces van, abren un local, lo roban y culpan a la manifestación. Sí, hay de todo. Luego vienen las contramanifestaciones, que ese es otro punto, ¿no? Entonces vienen los señores que están vestidos de blanco y que dicen hay que trabajar y se paran en las calles y hacen lo mismo que están diciendo que no se debe hacer. O sea, están manifestándose en las calles. Hasta ahí es legal, la manifestación es legal. Ya, entonces, luego viene una cosa que ya empieza a hacerse terrible, y es terrible por dos razones. Viene el hecho de que los ciudadanos empiezan a enfrentarse entre sí, inclusive amigos, inclusive conocidos, y a veces desconocidos se enfrentan, ¿no? Y no hacen lo que otros. Por ejemplo, se han visto varias imágenes de gente que trabaja en la policía y que su familia está en las manifestaciones y que se dan la bendición mutuamente porque cada uno cree en su posición. Pero hay otros que se exacerban, enloquecen y creen que la solución es que ellos tienen la razón y el otro no la tiene. Y arman unas golpizas y unas broncas que no están bien. O sea, creo que la primera cosa, el primer deber como ciudadano que uno puede tener es el evitar exacerbar la violencia. Sí, ahí tenemos. Entonces, como ve Gilberto, en el análisis que uno puede hacer depende de la vertiente por la que uno quiere llevar el pensamiento. Si uno quiere llevar el pensamiento por el lado de la lucha social para que el gobierno cambie porque nos está matando, cosa que yo creo que es verdad que nos está matando. Por el otro lado está quien dice, ya no importa lo que haga el gobierno, yo quiero seguir trabajando y déjenme aunque sea sacar unos dolaritos del día de hoy. Así estamos, así estamos. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno qué hace al respecto? Los diálogos que hubieron ayer, el gobierno, el presidente, no fue, no es que fue, no fue. No hubo la presencia del presidente por ninguna parte. Se reunió el presidente de la Asamblea con ONGs, miembros de la Asamblea, que la Asamblea está buscando crear esta mesa de diálogo, pero es una mesa de diálogo difícil cuando el gobierno no quiere sentarse porque pone condiciones y la CONAIE pone condiciones. Ahora bien, cuando hay un conflicto, Gilberto, la historia lo dice, los conflictos no son ad infinitum, no es que nunca se acaban, eso no pasa, o sea, uno puede sentir que no va a pasar, pero sí sucede, o sea, se terminan los conflictos se terminan tarde o temprano. Y antes de que se terminen, empieza una serie de muestras de poder. Eso es típico de algo de un preacuerdo, de una prenegociación. Y en este punto es en el que estamos. El uno se tapa y dice, no quiero ir, y el otro, yo tampoco, ¿no? Y cada uno está como guaguas retobados, sentados en su lado sin querer oír al otro, poniendo condiciones, porque así empiezan las negociaciones en el mundo entero, no solo aquí, no solo ahora, no. O sea, así empiezan las negociaciones políticas. Antes de resolver un conflicto, se ponen las cartas sobre la mesa y se dicen, yo pido esto y yo pido esto. Si es que eso no sucediera, no sabrías a qué sentarte. O sea, no tendrías una razón lógica para sentarte. Así es que sí hace falta entender las condiciones de cada lugar, cada uno. Y después, sobre eso, sentarse a dialogar. En ese punto es en el que estamos, Gilberto. Yo sí tengo fe y tengo tristeza, porque creo que
los amedrentamientos de lado y lado van a continuar durante probablemente hasta el día viernes, sábado. Creo que hago yo especulaciones en que probablemente alrededor del fin de semana puedan ya sentarse a dialogar cosas más concretas. Tengo esa idea que significa un tiempo de zozobra, pero sí creo que hay una salida al final del túnel. También todo puede golpearse de manera rapidísima y suceder cualquier otra cosa. En la asamblea yo les dije, por mí, con una muerte cruzada, si es que me tengo que ir a la casa, me voy feliz si el señor Lazo se va. O sea, yo no tengo ningún problema porque creo que este gobierno es nefasto, pero siempre lo que quiera que se dé debe darse dentro de la ley. Asumamos que se da un proceso y deja de gobernar Guillermo Lazo y se dan los procesos, pero eso significa más caos, más desequilibrio. ¿No será mejor que haya una reconsideración, una recapacitación por parte del gobierno de Guillermo Lazo y aceptar que se comete errores, pues? Porque si entramos a un proceso de revocatoria, un proceso ya más profundo o a la muerte cruzada, etcétera, el país se va de tumbo en tumbo y como usted dice, Pero, si bien es cierto hay límites, pero tanto tiempo y aquí ya es sin excepción el pero sector Gilberto, indígena, el sector empresarial, todo el mundo queremos trabajar, pues, y con pero estos procesos Gilberto, el país se va a paralizar más. ¿No pero será mejor que Gilberto, se considere el gobierno? a ver, ¿qué significa caos? Empecemos por ahí, hagamos el análisis lógico nomás. Caos significa falta de trabajo y de empleo. Eso está sucediendo porque el gobierno no ha invertido en obra pública y tiene 12.000 millones en el exterior. El gobierno, no digo el presidente. El otro día estaba hablando y me decían, pero es plata del presidente. No, no, es plata del gobierno. El dinero del Ecuador, 12.000 millones. 12.000 millones. Es un montón. Y ese dinero está guardado para época de crisis o de emergencia. Y si es que esto no es crisis o emergencia, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, primerito son estos 12.000 millones que podrían traerse, no los 12.000, traigan 5.000, traigan 4.000, Exacto. traigan 3.000, inviertan en obra pública y usted verá cómo el albañil ya tiene trabajito. Sí, entonces, Pero eso significa lo que yo manifiesto, reconsideración. es que no lo va a hacer, y yo le voy a decir por qué, solo de acabo lo otro. La otra cosa del caos, una pata del ¿Para caos qué es el la falta diálogo de si no lo empleo. va a hacer? Ya ¿Para le qué el explico. diálogo si no lo va a hacer? Mira, es que ahí está el problema que todavía no se sabe, la solución. Verá, la una es el tema de falta de trabajo. No hay, y no es por por esta paralización que no hay trabajo, por Dios. La paralización del país está 5 años. Esa es la una. Y la otra es violencia. Ahorita vemos violencia. Oiga, yo le hago una pregunta a Gilberto en serio, pero sí la plena. ¿Hay más violencia en esta época de manifestaciones o durante los meses anteriores? Porque El ya hambre es estamos, violencia, el hambre es no, violencia, no, yo le hablo de la violencia inseguridad es física. violencia. Yo le hablo de violencia física, porque hemos visto, Violencia tal física, vez, estamos viendo que ahora se está trasladando a las calles, la no, violencia que no se había en está las trasladando. cárceles. No, Gilberto, no. La violencia está en las calles desde hace rato. Hemos visto gente colgada en puentes, Por hemos eso visto digo, o sea, cabezas rodadas en los patios, hemos visto disparos en las veredas de nuestras ciudades. Entonces, decir que ahorita hay más violencia con las paralizaciones, yo lo dudo, porque la verdad es que yo he visto más violencia durante todos este año de este gobierno ha sido la violencia extrema en las calles del país. pero lo están trasladando y se menciona por parte de algunos sectores de que estos sectores que generan esa violencia antes de las movilizaciones se está trasladando y efectivamente yo vi un video de una persona con una metralleta en plena avenida. Era, sí, sí, pero a ver, una cosa es Eso no que somos haya hermanos indígenas, pues. pero, verá, yo ayer estuve en la 12 de octubre, yo ayer estuve en las movilizaciones, ¿sí? Usted no ve eso, eso son un video, Ah, también se pintan, Gilberto, también se entonces pintan. las redes están destruyendo la realidad, pues Sí, entonces. sí, pero eso siempre pasa en una batalla, pues, siempre pasa, siempre hay quien destruye. La primera víctima en un conflicto es la verdad. Ese es un refrán político antiguo.
la primera víctima en un conflicto es la verdad. Rusia mata la verdad, Ucrania mata la verdad. O sea, eso ni que nos sorprenda, porque eso es algo que pasa siempre. Sí, entonces, Y eh, entonces, ¿cuál es la verdad? Porque imagínese yo analizando su punto de vista, para ustedes es su verdad, para quienes miran las claro, redes lo hacen ese su es, verdad. por supuesto, Gilberto, ese es el gran problema en estos conflictos. O sea, uno finalmente conversa y cada uno tiene su propia verdad. Es una cosa bien complicada. No es así de sencillo como, no, lo que yo digo es vale y punto. No, Gilberto. No, no, no. Y esto, o sea, a ver, conflictos se ha estudiado durante toda la historia de la humanidad. No es algo que me invento. Por eso le digo, este conflicto va a terminar tarde o temprano. Eso es algo que sine qua non, o sea, de ley, por obra y gracia Sí, esa es la lógica, pues el conflicto termina más que sea cuando nos moramos todos. ya, el Esa es la conflicto va a lógica. terminar, ya, pero así mismo es con la verdad. O sea, es muy difícil que exista una sola verdad. Eso pasa mucho, Gilberto, muchísimo. Bueno, usted prevé de que el fin de semana puede haber un arreglo, pero para eso se No puedo requiere afirmar. dos voluntades. Prevé, por eso digo Sí, prevé. sí, no puedo afirmar, pero yo creo que está madurando. El día de hoy llegan 2.000 personas, me decían, de Guamote. O sea, el día de hoy, si usted ve, son marejadas de gente. Gente con la que Sí. usted desde afuera se asusta, pero desde dentro son seres humanos que están ahí conversando, están parados, están cantando, están gritando. Algunos se van y no saben a qué se fueron, otros No se crea, no tienen se crea, Gilberto. fundamentos. Sí, hay otros que tienen fundamentos claros del por qué están ahí. Y así mismo son las luchas. ¿Cuándo ha visto usted que en un ejército un conscripto puede explicar el porqué de la batalla? O sea, eso es parte de eso Una es parte de la propuesta que psicología. obviamente no será escuchada porque somos simplemente un medio que generamos criterios. Decíamos, si es que hubiera voluntad de las dos partes, aquí no estamos ni a la una ni a la otra, se podría declarar 24 horas de paz, que significa que los hermanos, realmente los que van por protesta, los que están por protesta, se guarden en las universidades, se guarden en los espacios, la A gente ver, que tenga muy Gilberto, buena. 24 horas de paz Sí, significa eso significa que por lo menos ya plantean el diálogo. no, pero también significa otra cosa. Significa gente durmiendo en un piso de cemento, de tierra, en las calles, buscando comida, etcétera, etcétera. O sea, no es tan Por eso estoy sencillo como. hablando, arquitecto, no sé si me No, es puede que 24 horas de tregua significa un día más con la gente ahí. y entonces, ¿cuándo va a haber diálogo? Entonces, justo ese es el punto. O sea, ahorita no se encuentra la salida. Todavía no se encuentra. Ojalá se encuentre rápido. Pero en este punto estamos en el que cada uno está ejerciendo presión sobre el otro. Imagínense, hay sectores que están generando mediación y, por ejemplo, dice Isa que no son representativos. Es que Es verdad. Fundación Esquel está relacionada, la gente de Fundación Esquel está muy relacionada al gobierno. Sí, Pero o sea, si lo hace la asamblea también está relacionada la con un asamblea sector o con sí, otro sector. ¿Por sí, qué la asamblea? Cuando hay una diversidad de criterios que unos piensan a favor del gobierno, otros a favor de otros actores, en contra del gobierno, etcétera, etcétera. claro, los mediadores que se Eso no propusieron tendría. son gente relacionada al gobierno. Es como que usted hablara es como que usted tuviera un conflicto con otra familia y le pusieran a todos los miembros de esa familia como mesa de diálogo. Usted diría, no, pues las fundaciones que están este rato planteando el diálogo son relacionadas al gobierno, muy, muy, muy cercanas al ¿Y gobierno. por qué no propone la CONAI algunas instituciones No lo sé, o eso que responda organizaciones? la CONAI, Gilberto, eso que responda la CONAI y capaz que ya lo hizo. A veces solamente no se conoce. Sí, por eso le vuelvo a repetir, el día de hoy yo no creo que se solucionen las No se cosas, va a porque solucionar. el día de hoy recién están demostrándose fuerza de lado y lado. Sí, los Por eso es caprichos, que hasta espero. ver quién. Bueno, Eso. arquitecto, vea, aquí lo importante no es que usted tenga la razón o yo tenga la razón. Así Aquí lo es. importante es generar crítica,
generar criterios para que la gente vaya asimilando y vaya tamizando y en función de y haciendo el esfuerzo, vaya pensando lo que crea conveniente, ¿no? y Gilberto, no aticemos el fuego, no demos más leña al fuego, tratemos de que la gente se calme, de que no hay enfrentamientos entre ciudadanos, eso es lo más importante de todo. Yo escribí, ya sé que ya se acaba el tiempo, pero le digo, yo le escribí a Leonidas Issa un documento, a Guillermo Lazo también y a Saquicela, en el cual, entre otras cosas, le pedía responsabilidad en las manifestaciones, ¿no es cierto? O sea, controle a sus bases, tenga cuidado, no solamente de que sus bases no se desmanden, sino que además sus bases cuiden el entorno para que no vengan avivatos. Eso ya va a ser difícil, arquitecto, para combinar. No se crea. Oiga, si se entrometen en medio de la movilización delincuentes, van a generar el caos. No se genera crea. una conducta colectiva, arquitecto. No, las comunidades se manejan súper bien. Y hay gente que se introduce y destruye el objetivo de las comunidades. En la policía, también mire, la policía sin querer a lo mejor está cumpliendo un deber, dice, lanza una bomba y... No. Ahí es diferente. Es que ahí están las dos cosas, Gilberto. Hay directrices, tanto desde el lado de la dirigencia indígena. Ellos hablan a sus provincias, cantones, parroquias y comunas y dan órdenes estrictas de control. Sí, eso lo hacen. Es decir, eso sucede, Gilberto. Pero no sucede eso. Eso no sucede. No ha sucedido, pero se puede. Y desde la policía también dan órdenes estrictas. Dispara a la cara, dispara al aire, no dispares. O sea, cuando un policía te dispara a la cara es porque recibe órdenes. Yo pienso que el policía como ser humano no lo hace. Lanza la bomba, hay un accidente. Es que sabe que está lanzando a su hermano. Está disparando a la cara. Ayer le rompieron la cabeza. Un indígena tampoco le va a disparar o le va a romper a uno de los vidrios, pero hay gente introducida y hay ciertos mandos que lamentablemente tienen que cumplir. Arquitecto, no importa, porque esto vamos a terminar en 2 horas. Lo importante es seguir dialogando y que esta puerta siempre esté abierta para quienes deseen generar opinión. Arquitecto, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo a Angelinka también. Un buen día. Sí.